Podríamos entender por diseño periodístico la especialidad que está dentro del diseño editorial, que estudia las tareas intelectuales y los procedimientos que permiten hacer las páginas de un medio impreso, que generalmente suele ser el periódico. El diseño periodístico ha tenido una importante transformación estos años. Ha tenido una transición de la logosfera de Gutenberg a una iconosfera potenciada por los medios audiovisuales, es decir, que ahora se le da más importancia a las imágenes, más imágenes de mayor tamaño, en vez de tanto a la letra. Y así eso permite una lectura más visual y rápida de la noticia. Desde hace unos años ya el periodismo está pegando un giro hacia Internet y dicen los que controlan del tema que el futuro del periodismo está en el periódico electrónico. Entonces los diseñadores o periodistas tienen que ponerse al día y adquirir nuevos conocimientos sobre el tema. Entre las ventajas que tiene el periódico electrónico en comparación con el impreso está, por ejemplo, que tiene una producción mucho más económica, ya que se sustituye el papel por un medio multimedia. También tiene una mayor difusión. Se le puede meter información audiovisual, evidentemente. También te da la opción de hacer tu propio periódico eligiendo exactamente lo que queremos recibir, con el servicio de noticias personalizado tipo Infomail o algo así. Y también facilita la recuperación de información, porque al estar digitalizado en un buscador puedes teclear exactamente la información que estás buscando y te va directamente, en vez de tener que ir a la hemeroteca como antiguamente y buscar entre toda la pila de periódicos. En resumen, el diseño de un periódico debe de generar interés, debe de permitir al lector encontrar lo que está buscando y aparte tiene que tener un cierto perfeccionamiento de signos visuales, como buenas fotografías o ilustraciones o una tipografía correcta. Es decir, introducir un material que sea visualmente interesante para que así el artículo pueda tener más posibilidades de ser leído. Bueno, a lo largo de la historia del diseño periodístico ha habido momentos muy significativos, como por ejemplo la aparición de las minúsculas al final de la octava centuria, cuando el emperador Carlomagno pretendió unificar la escritura y encargó la tipografía que se llamaba carolingias, o también cuando la escuela de Bauhaus creó la tipografía de Futura sin ningún tipo de remates o serifas. El lema de esta escuela era "la forma sigue a la función", ya que buscaban la unión entre el uso y la estética. Y añadir también que esta nueva inclusión de tipografía de palo seco va a permitir en los diarios la riqueza visual de combinar ambas configuraciones de palo seco o con serif. La tipografía surge con el gesto de la mano que crea el trazo, y los primeros ejemplos serían los pictogramas del Paleolítico, hace 8000 años antes de Cristo aproximadamente, y fue Gutenberg el que transforma esta escritura en una escritura mecanizada. Después de Gutenberg, la tipografía se ha reinventado un par de veces, una por Aldo Manuzio y otra por Didot. La retícula lo que hace es poner una rejilla base para ordenar el espacio de nuestro diario tal y como queramos. Con la retícula dividimos el espacio en unidades llamados campos o módulos que poseen una altura correspondiente al número determinado de líneas de texto y su anchura equivale a la de las columnas. Son espacios cuadrados o rectangulares que forman una reja. Y estos campos se separan entre ellos por espacios verticales que se llaman calles o medianiles y por espacios horizontales que se llaman líneas vacías. Esta forma de división del espacio permite una racional distribución que logra organizar y ordenar los elementos y las partes del periódico. Bueno, luego tenemos la arquitectura o modelización de páginas. La arquitectura gráfica de una página sería el esqueleto que sale al introducir los bloques modulares que tienen la información. Y sobre esto sería importante comentar el centro de impacto visual, que sería el punto de la página que capta de forma inmediata la atención del lector, ya sea un titular o una foto o lo que sea. Y esto nos permite jugar con la dirección de atención del lector. La prensa diaria se podría clasificar en 4 tipos de prensa diferentes. La primera sería la prensa de información o interpretación, y entre sus primeras características estaría que está en formato tabloide,
que tiene una relación entre el valor de la noticia y la representación gráfica, que tiene los elementos perfectamente ordenados dentro de la página, con un orden metódico de los materiales, que las familias tipográficas que se usan tienden a ser más bien clásicas, que también tiene un orden lógico de cabecera con antetítulo, título y subtítulo, y que tiene un equilibrio y moderación en el ISO del material gráfico. Luego tenemos la prensa popular o sensacionalista, que también suele estar en formato tabloide, aunque hace excepciones, y esta no es tan organizada como la anterior, la prensa informativa. Suele tender más a ordenar sus páginas por razones de actualidad o interés humano y usar recursos tipográficos para llamar la atención, como tipografías de palo seco, cajas altas en vez de bajas y grandes cuerpos para los titulares. También usa de una manera llamativa y exagerada el material gráfico. Luego tenemos la prensa de opinión, que tiene bastante heterogeneidad en el diseño y mediante los recursos tipográficos resalta los artículos de opinión de los textos informativos. Y por último estarían los diarios híbridos, que dentro de ellos se distinguen un par de categorías, serían los sensacionalistas informativos o los de opinión informativos. Bueno, y para terminar los grandes capítulos tendríamos un apartado que serían los principios generales del diseño, y esos principios serían el equilibrio, el contraste, el orden temático, la organización, la homogeneidad gráfica, la sencillez, la proporción y la unidad. Bueno, ya para terminar, comentar la cabecera, que sería el rótulo de la primera página de un periódico, donde aparece la fecha, el número, el lema, y sería como la marca del propio periódico. Entre los elementos de la cabecera estaría el título del propio periódico, también estaría el lema, que sirve para resaltar alguna virtud de la publicación. Por ejemplo, el de La Razón sería "Nos gusta España, toma virtud". Y luego estaría las orejas, que sirven para poner el número de la publicación, la fecha, el precio, etc. En la mayoría de los periódicos españoles las tipografías que se suelen usar son de palo seco romanas y suelen combinar cajas altas y cajas bajas. Luego el color que más usan suele ser el negro, el azul y el rojo, y la mancha predomina sobre el blanco en el 62% de los casos aproximadamente. Y para terminar, decir que hay tres posiciones básicas de la mancheta. La primera sería voladas, que se usa el 75% de las veces aproximadamente. Está en la parte superior, no tiene nada por encima, suele ser o en positivo o en negativo, y suelen usarse palo seco o romanas, con cualquier tipo de alineación. Luego está la semivolada, que se usa bastante menos, pondrían la información del día por encima y más o menos tiene las mismas características que las voladas. Y luego tendríamos las que están en la esquina, que se usa también bastante poco, son más altas que el resto y están en el ángulo superior izquierdo normalmente, y tienen una estructura más agresiva.